Javier Milei, el hombre que llegó al poder con la promesa de salvar a la Argentina, parece ser que se prepara para entregar la Patagonia a los extranjeros. Milei busca privatizar el agua de la Argentina y entregarle el control a una empresa estatal de origen israelí de nombre Mekorot. Con esto, Milei le estaría entregando una de las mayores reservas de agua dulce a nivel mundial al Estado de Israel. Además, también se abre la puerta para que la región de la Patagonia se convierta en un país independiente de la Argentina al servicio de Estados Unidos y de Israel. Y de eso hablamos en este video. En 1917 se creó la famosa Declaración Balfour. Ahí se anunció la intención de crear el llamado Estado de Israel. La razón para crear este Estado se debió a las persecuciones de las cuales eran víctimas los judíos que vivían en Europa del Este. En aquella época se contemplaron tres opciones para instalar el nuevo país: Palestina, Uganda y la Patagonia Argentina. Tanto Palestina como Uganda en aquella época formaban parte del Imperio Británico y como tal los británicos podrían facilitar la creación del Estado de Israel en esos territorios. Sin embargo, el detalle con Palestina era que ya existía un pueblo que estaba asentado en esas tierras, que era el árabe. Y por lo tanto, crear un Estado de Israel en ese territorio iba a implicar por lo menos varias guerras, como efectivamente ocurrió. La opción de Uganda también se contempló, pero se descartó rápidamente. Sobre la Patagonia Argentina, Theodor Herzl la describió como inmensa, despoblada y con un clima moderado. Tanto la Patagonia Argentina como Uganda tenían la ventaja de que eran territorios con muy poca población. Sin embargo, también estaban geográficamente muy aislados. Y obvio, al final el Estado de Israel se construyó sobre Palestina. Esto que acabo de contar no sería importante si no fuera por lo siguiente. El pasado 10 de junio, el presidente de la Argentina, Javier Milei, se reunió con el primer ministro de Israel, Netanyahu. Esta reunión se dio en un contexto de altas tensiones entre Israel e Irán. Recordemos que la guerra entre ambos países estalló el pasado 13 de junio. Bueno, esta reunión entre Javier Milei y Netanyahu hubiera pasado completamente desapercibida, si no fuera porque en la foto que se filtró a los medios de comunicación aparece un Netanyahu viendo un mapa de la Patagonia Argentina. En geopolítica este tipo de cosas no son ninguna casualidad. ¿Qué hacía Netanyahu viendo detenidamente un mapa de la Patagonia Argentina frente a Javier Milei? Bueno, todo parece indicar que lo que se discutió en esa reunión fue la entrega de la Patagonia Argentina al Estado de Israel. O sea, lo que se conoce como Plan Andinia. Algo que, por cierto, hasta hace poco tiempo me costaba bastante trabajo creer. Pero vamos a los hechos puntuales. Primero, en esa reunión, Javier Milei selló acuerdos de cooperación militar, tecnológica y de inteligencia con el Estado de Israel. Algo que de entrada no suena nada mal. Además, Argentina accedió a trasladar su embajada a la ciudad de Jerusalén, algo que por cierto también han hecho otros países, como el propio Estados Unidos. Sin embargo, en esa reunión también se anunció el lanzamiento de un vuelo directo entre la ciudad de Buenos Aires y Tel Aviv. La pregunta es, ¿por qué lanzar un vuelo directo entre estos dos países? Aunque Argentina es el país de América Latina que tiene a la comunidad judía más grande, es difícil que dicho vuelo se vuelva rentable.
De hecho, ya existió un vuelo entre la ciudad de Sao Paulo y Tel Aviv y lo cancelaron por falta de ocupación. No obstante, esta reunión de Javier Milei y de Netanyahu se dio en un contexto de guerra en el Medio Oriente. Recordemos que durante la guerra entre Israel e Irán, la ciudad de Tel Aviv fue impactada por varios misiles balísticos. Y en caso de que esta guerra se hubiera salido de control, no podríamos descartar que mucha gente de Israel termine huyendo a lugares mucho más remotos, como lo es la Argentina. Además, esto también se da en un contexto donde países como Canadá, Francia y el Reino Unido han anunciado su intención de reconocer como un estado independiente a Palestina. Algo que hasta hace poco solo habían hecho países de América Latina, África y Asia, que siempre han sido críticos con Israel. Entonces, este acercamiento entre Argentina e Israel se da en un contexto donde las potencias de Occidente, por primera vez en su historia, cuestionan lo que ocurre en Palestina. También hay que decir que Netanyahu piensa visitar a la Argentina durante este mes de agosto. Y esto es sorprendente porque la prioridad para Netanyahu es la guerra contra Irán. ¿Qué busca Netanyahu en la Argentina? A esto hay que agregarle el anuncio de que Javier Milei privatizará el agua de Argentina. Desde septiembre de 2022, la empresa israelí Mekorot aterrizó en la Argentina. Ojo que esto ocurrió en tiempos de Alberto Fernández. Mekorot ha firmado convenios con distintas provincias de Argentina, entre las que se encuentran Catamarca, La Rioja, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Mendoza, San Juan, Jujuy, Chubut y Neuquén. De estas, Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz se encuentran ubicadas en la Patagonia Argentina. El riesgo para los argentinos es que una empresa de origen israelí se termine apoderando de su agua. Lo curioso es que Javier Milei alega que el gobierno argentino no tiene por qué sostener a una empresa estatal de agua, aunque al final se lo va a terminar entregando el control de este recurso vital a una empresa estatal de otro país. Esto no nos debería de sorprender. Recordemos que desde que llegó al poder, Javier Milei se ha convertido en el presidente más pro-Israel de toda la historia de la Argentina. De hecho, lo primero que hizo Milei una vez que asumió el poder en Buenos Aires fue viajar a Israel. Y ahora parece ser que el plan de Javier Milei es entregarle al Estado de Israel una de las mayores reservas de agua dulce de todo el planeta, que es el agua de Argentina. Ahora hay que revisar un poco la historia de la Patagonia Argentina para poder entender qué puede ocurrir en esa parte del orbe. De entrada hay que decir que el Imperio Español como tal nunca pudo conquistar a la Patagonia. De hecho, Argentina logró el control efectivo de esa región hasta finales del siglo XIX con la llamada Conquista del Desierto. Ciudades como Bariloche se fundaron hasta el año de 1902. Y hasta la fecha, las provincias que conforman a la Patagonia Argentina, que son Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, están bastante despobladas. El sitio web del New York Times titulaba en agosto del 2002, y cito: "Algunos en Argentina ven la secesión como la respuesta al peligro económico". En agosto del 2002, el New York Times publicó un polémico artículo donde se hablaba de la necesidad de que la Patagonia Argentina se convierta en un país independiente. Esto en un contexto de crisis económica. El New York Times afirmaba que los habitantes de la Patagonia no deberían de cargar con el desastre económico,
en el que se ha convertido la Argentina. Se calcula que tan solo el 5% de los argentinos viven en la Patagonia. Sin embargo, esta región representa casi la mitad del territorio argentino y posee gran parte del suministro de agua dulce y de energía hidroeléctrica de todo el país. Además, también posee el 80% de las reservas de gas y petróleo de la Argentina. De acuerdo al New York Times, en agosto de 2002, el 53% de los habitantes de la Patagonia deseaban la independencia, y esta cifra subía hasta el 78% si tomábamos en cuenta solo a los más jóvenes. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que el Estado de Israel es un ente que sirve principalmente a los intereses de Estados Unidos. Si Israel se encuentra ubicado en el Medio Oriente, es porque ahí hay petróleo. Por eso Biden alguna vez dijo que el mejor negocio de toda la historia de los Estados Unidos ha sido sostener económicamente al Estado de Israel. ¿Qué implica una Patagonia independiente? ¿O por qué Estados Unidos tendría tanto interés en que la región de la Patagonia Argentina se independice? Primero, hay que decir que cuando hablamos de una Patagonia independiente, nos referimos a un país controlado por Israel y que está al servicio de los Estados Unidos. Pues en este escenario, una Patagonia independiente controlaría la ruta del Canal de Magallanes que une al Atlántico y al Pacífico. El plan de Estados Unidos es controlar tanto el Canal de Panamá como el Canal de Magallanes. ¿Por qué? Porque en caso de que hubiera una guerra contra China, el control de ambos cruces sería estratégico. Entonces, realmente esto de una Patagonia independiente vendría a ser un plan de Estados Unidos para poder bloquear a China comercialmente en caso de que estallara una guerra entre ambos países. Por eso los chinos buscan construir un tren que una el puerto de Chancay en Perú con el de Río en Brasil, para no depender ni de la Argentina ni de Panamá. La duda es cómo Estados Unidos e Israel van a persuadir a los argentinos de que la Patagonia sea un país independiente. Bueno, el plan primero ha sido asfixiar económicamente a la Argentina para que su población no crezca. De hecho, Argentina tiene la capacidad de alimentar hasta el triple de su población actual. No lo hace porque los grandes capitales financieros la tienen sometida. Se suponía que Javier Milei iba a resolver esto. En cambio, lo único que ha hecho Javier Milei es aumentar la deuda. La idea de Estados Unidos es en el futuro perdonarle dicha deuda a la Argentina a cambio de la Patagonia. Y por eso Estados Unidos, para compensar a los argentinos, les ha quitado la visa. Entre menos argentinos vivan en la Patagonia, mejor para Israel y para Washington. En conclusión, Javier Milei llegó al poder con la promesa de que había que acabar con el Estado. Y quizás lo único que va a lograr es acabar con el Estado argentino. En campaña, su principal símbolo fue una sierra, como si lo que buscara fuera cortar el territorio argentino en dos partes. Hoy, más que nunca, la Patagonia argentina está en riesgo. La mala noticia es que Javier Milei parece ser un agente impuesto en la Argentina que está al servicio de Estados Unidos y de Israel. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario dando clic en este lado. Gracias.